Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel de Santa Cruz. Hoy vamos a seguir hablando de lo que es el diseño experimental. Los objetivos que pretendemos alcanzar es explicar qué es un grupo control y un grupo experimental, conocer también la tipología de los experimentos, analizar cómo se logra la validez interna, estudiar los criterios de validez interna y estudiar qué es la equivalencia inicial de los grupos de investigación. ¿Cómo se logra el control y la validez interna? Entonces, se alcanza teniendo generalmente varios grupos de comparación. Lo mínimo es tener dos grupos de comparación y la equivalencia de los grupos en todo, excepto, por supuesto, en lo que es la variable independiente. El investigador tiene que tener un punto de comparación, dos grupos, uno al que se le administra el estímulo y otro que es el grupo control al que no se le administra el estímulo. O sea, el grupo experimental es al que se le administra el estímulo, o sea, la variable independiente. Y el grupo control no recibe ese estímulo o variable independiente. Como se mencionó al hablar de manipulación, a veces se requiere tener varios grupos cuando se desea averiguar el efecto de distintos niveles o modalidades de la variable independiente. Entonces, para tener el control no basta con dos o más grupos, sino que los grupos también tienen que ser bastante similares. Entonces, el control implica que todo permanece constante salvo la manipulación o la intervención. Entonces, tienen que en lo máximo los grupos ser iguales en todo, menos en lo que es la variable independiente. Si entre los grupos que conforman el experimento todo es similar, entonces a eso se refiere la equivalencia de grupos. ¿Quién nos asegura que antes del experimento ambos trabajadores, por ejemplo, están igualmente motivados? Algunos trabajadores pueden estar motivados al 100%, otros pueden estar al 80, al 60, al 40%. Entonces, la equivalencia inicial se basa o se refiere a que los dos grupos están igualmente motivados en un experimento X, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere la equivalencia inicial. ¿Sí? Si el experimento se refiere, por ejemplo, a métodos educativos, los grupos tienen que ser equiparables en inteligencia, número, aprovechamiento, disciplina, memoria, edad, nivel socioeconómico, motivación, alimentación, conocimientos previos, estado de salud física, mental, interés por los contenidos, etc. Entonces, de esa manera, tiene que haber cierto grado, un grado importante de equivalencia inicial entre los grupos en los cuales se va a realizar la experimentación. La equivalencia inicial no se refiere, esto es muy importante, a la equivalencia entre los individuos, porque sabemos que las personas tenemos muchas variaciones en forma individual, sino que los grupos tienen que ser equivalentes a nivel grupal. Entonces, de esa manera, la equivalencia debe mantenerse similar en los aspectos concernientes al desarrollo experimental, excepto lo que no debe variar es la variable independiente, o sea, es lo único que se hace variar, pero los demás aspectos entonces se mantienen constantes. Tienen que tener las mismas instrucciones, las personas tienen que tratar a los participantes de la misma manera, tienen que recibirlos en lugares con características semejantes, por ejemplo, para evitar influir en los resultados. También la duración del experimento tiene que ser similar para todos los grupos, tanto los grupos o el grupo experimental y los grupos control. Entonces, cuando mayor es la equivalencia, entonces mayormente se puede hablar de mayor control y posibilidad de que sí se observa el efecto de la variable independiente. Entonces, la asignación al azar, por ejemplo, entonces las variables deben ser
controladas, las fuentes de invalidación interna, se distribuye de la misma manera en los grupos del experimento. O sea, al seleccionar al azar hay una distribución también al azar de algunas fuentes de invalidación interna. Entonces, la única diferencia entre el grupo control y el grupo experimental tiene que ser la variable independiente. Entonces, pero si hay otras diferencias, no podríamos hacer la afirmación de que el efecto es consecuencia de la variable independiente. El emparejamiento consiste en igualar los grupos. Entonces tenemos una tipología de diseños experimentales. Entonces tenemos los preexperimentos, los cuasi experimentos y los experimentos puros. De esa manera entonces hay esta simbología, la letra R viene de randomización y significa que los grupos fueron seleccionados de manera aleatoria. La letra G se usa para señalar que son grupos de sujetos, puede ser grupo 1, grupo 2, etc. Y X es el estímulo o tratamiento o condición experimental. Y 0 es una medida de los sujetos de un grupo, prueba, cuestionario, observación. Entonces, el 0 es si es que se aparece antes el 0, entonces se trata de una preprueba que es previa al tratamiento estímulo. Si aparece después, se trata de una postprueba, o sea, posterior al tratamiento estímulo. Y la ausencia indica que se trata de un grupo control o testigo, entonces al que no se le ha administrado el estímulo o tratamiento. La secuencia horizontal, entonces en este sentido, indica que estos fenómenos han sido aplicados en distintos tiempos, pero el hecho de que se encuentren en una línea horizontal vertical están indicando que se han realizado en el mismo periodo de tiempo. Los preexperimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo. Entonces, el estudio de caso de una sola medición, este diseño podría diagramarse de la siguiente manera: grupo, estímulo. De esa manera entonces se va diagramando un preexperimento. Entonces, los preexperimentos no cumplen con los requisitos de un experimento puro. No es posible establecer causalidad con certeza y ni se controlan las fuentes de invalidación interna. De esa manera entonces, esa es la característica de los preexperimentos. Tenemos los diseños preprueba, postprueba. Significa que se realiza la medición, entonces, de la variable dependiente antes de la administración del estímulo y se vuelve a determinar, a medir la variable dependiente después de la administración del estímulo. En este caso, de la variable independiente. Se trata de un diseño preprueba, postprueba. Los experimentos puros tienen grupos de comparación de la variable independiente. Existe mucha equivalencia entre los grupos y estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una o más variables dependientes. Asimismo, se puede utilizar también los diseños preprueba, postprueba, o sea, administrar o medir la variable dependiente antes del estímulo y medirlo otra vez después de aplicar el estímulo. De esa manera entonces hablamos de un experimento puro. Entonces, un diseño con postprueba únicamente y grupo control. Este diseño incluye dos grupos. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro, o que es el grupo control, que no recibe el tratamiento experimental, o sea, no es expuesto a la variable independiente. Es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles: la presencia y la ausencia del estímulo. Por ende, de los efectos de la aplicación de una variable
independiente. De esa manera entonces eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y se puedan suscribir a mi canal. Muchas gracias.